Buenos días, soy Eduardo Alonso, coordinador de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio de Arquitectos, y hoy vamos a hablar sobre el programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas, que es como lo nombra la resolución, del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, cuya presentación de solicitudes urge un poquito, pues el plazo, la verdad es que aunque empezó ayer, finaliza en menos de un mes. Bien. La crisis económico-financiera iniciada en el año 2017 y su recuperación, así como la crisis sanitaria y económica del COVID del año 2020, están condicionando significativamente la evolución de las ayudas estos últimos años. Así, el nuevo plan estatal centra sus esfuerzos en facilitar el acceso a la vivienda mediante ayudas al alquiler en determinados supuestos, el incremento del parque público de vivienda y del parque de vivienda en un alquiler social, en un alquiler, digámoslo, asequible. Y además en seguir contribuyendo, como no, a la mejora de esa accesibilidad en nuestras viviendas con ayudas superiores a las establecidas en el anterior plan de vivienda. Bueno, aquí lo tenemos, se trata del Real Decreto 442, 2022 de 18 de enero, que regula, pues eso, el bono del alquiler joven y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. También hay otra base reguladoras en el Real Decreto 1100/2021 para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a las personas mayores con discapacidad y o en situación de dependencia, pero desde la Xunta no se han lanzado las convocatorias pertinentes. Bien, a la vista de esto que acabo de comentar, lo cierto es que este plan estatal fija objetivos a corto plazo de incidencia directa en la ciudadanía y objetivos estructurales a corto y medio plazo que pretenden que incida también directamente en la oferta de vivienda en ese alquiler social, así como esos mejoras de la accesibilidad, ¿no? Entre otros, los tenéis todos ahí, hay que irlos viendo, pues facilitar el acceso a la vivienda mediante esas ayudas directas al alquiler y a los gastos de suministro y de comunidad hasta el 100% del total. También colaborar a los objetivos del reto demográfico mediante ayudas a los jóvenes para la adquisición de vivienda habitual impermanente en municipios de menos de 10.000 habitantes. También incrementar la oferta de vivienda en alquiler social, como acabo de comentar, mediante el impulso del parque público de vivienda y estableciendo ayudas para esa adquisición. Y también es objetivo del plan contribuir a la mejora de la accesibilidad de nuestras viviendas, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, por supuesto, también impulsar, lo tenéis ahí, la regeneración y renovación urbana y rural de zonas degradadas y ámbitos en los que todavía, y parece mentira, ¿no?, que en pleno 2023 aún impere el chabolismo y la infravivienda, y en el caso particular, porque hay otra serie de ayudas que nos interesan muchísimo, en el caso particular de la eficiencia energética, también contribuye a alcanzar esos niveles, esos objetivos de ahorro de uso final de energía primaria y de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues para la consecución de estos objetivos que acabamos de ver, este plan estatal se estructura en esos 13 programas que tenéis ahí. El que a nosotros nos interesa, que es el programa 11, es el programa de ayudas directas para la mejora de la accesibilidad en y a las viviendas, orientado a facilitar el disfrute de nuestras viviendas a todos los ciudadanos, como no, sin obstáculos fijos ni sensoriales y con independencia de todas nuestras capacidades, ¿no? Bueno. Esta resolución que vamos a ver hoy tiene por objeto modificar las bases reguladoras de estas ayudas del programa de mejora de la accesibilidad a las viviendas del Plan Estatal 22-25 y asimismo se convocan estas ayudas para la anualidad 2023. Como ya sabéis de otras veces, la concesión de estas subvenciones, las que están recogidas en esta resolución, se va a tramitar por el procedimiento de concurrencia no competitiva hasta agotar el crédito disponible en esta resolución. Bien, a los efectos de la concesión de estas ayudas, se tendrá en cuenta el orden cronológico de entrada de las solicitudes. ¿Qué significa esto? Que se considerará como fecha de presentación aquella en la que esa solicitud queda válidamente presentada por haberse cubierto de forma correcta la solicitud y venir acompañada de la totalidad de los documentos exigidos en esta resolución. Por último, decir que
las bases reguladoras, el total, porque esta convocatoria modifica las anteriores en apenas unos apartaditos sin demasiada importancia, las bases reguladoras siguen estando y hay que ir a buscarlas en muchos aspectos en la resolución del año pasado y bueno, en el momento en el que sea necesario echaremos mano, ¿no?, de esas bases reguladoras. Los objetivos, ya centrándonos en este plan, pues son la mejora de la accesibilidad de nuestras viviendas, impulsando de nuevo, ¿no?, de nuevo, la instalación de ascensores en aquellas edificaciones que no lo necesitan, que son un porcentaje enorme cuando hablamos de bajo más 4, por ejemplo, y residencial vivienda, así como en actuaciones vinculadas también a la mejora de la accesibilidad en y las viviendas, con especial atención siempre, siempre a las personas con discapacidad. El montante total, que no está nada mal, lo tenéis ahí, es algo más de 9 millones de euros repartidos en esas 3 anualidades, y lo único, y hay que tenerlo en cuenta para no incurrir ya en un defecto de forma nada más solicitar, en cada solicitud solo se puede incluir un edificio o bien una vivienda, ¿vale? ¿Cuáles son los plazos? Bueno, pues el plazo de presentación de solicitudes de estas ayudas comenzó ayer, porque fue el primer día hábil tras su publicación, que fue el pasado viernes, y remata este próximo 15 de julio de 2023. Una vez realizada la solicitud, sabéis que el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo debe resolver y notificar en un plazo máximo de 3 meses, aunque también, como sabemos, y han sido muchas las líneas de ayuda y muchas las solicitudes, a veces cuesta cumplirlo. Y ya si hablamos de los plazos para ejecutar las obras, es decir, que aunque vengan fijados en la resolución, en las resoluciones que recibamos cada uno de los posibles beneficiarios en casa, lo cierto es que nunca podrá exceder de 12 meses, siempre contados a partir de esa notificación, para obras en viviendas unifamiliares y viviendas dentro de edificios de viviendas, y un máximo de 24 meses para el caso de obras en edificios de viviendas. Y por último, decir que el plazo de ejecución de las actuaciones de todas, de todo, sea cual sea el tipo, no puede exceder nunca del 31 de octubre de 2025. Bueno, vamos a empezar allá a ver cuáles son las obligaciones y los requisitos que normalmente este tipo de convocatorias nos dan para los beneficiarios, eh, para los edificios y para las actuaciones, empezando con los beneficiarios. Bueno, ¿quiénes son los beneficiarios? Pues las personas propietarias, usufructuarias de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, de esos edificios de viviendas y de esas viviendas incluidas en los edificios de vivienda, es decir, propietarios y usufructuarios. También las comunidades o agrupaciones de comunidades de propietarios constituidas, obviamente, conforme a la ley de propiedad horizontal. Tercero, las sociedades cooperativas de viviendas integradas por socios cooperativistas que precisen alojamiento para sí o sus familiares, y aquellas que cumplan con el artículo 396 del Código Civil. También, como no, las personas propietarias que de forma agrupada sean propietarias de edificios y también cumpliendo los requisitos de ese artículo 396, las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como cooperativas que acrediten dicha condición. Y por último, y no menos interesante, los arrendatarios de las viviendas, en el supuesto de que esas obras o actuaciones no sean de obligada ejecución por parte del propietario y haya el acuerdo para que el otro lo realice con cargo a él mismo o bien a la renta, sea total o parcial. Lo que a nosotros nos interesa es que, bueno, pues propietarios individuales o comunidades, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de los beneficiarios? Bueno, pues de una u otra manera, en esta última resolución, encontramos los que tenéis ahí, ¿no? Poseer la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, incluso Suiza, o el parentesco determinado por la normativa vigente, ¿no? Segundo, encontrarse, como siempre, al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. Tercero, destinar el importe íntegro de la ayuda al pago de las obras y actuaciones para la mejora de la accesibilidad que son objeto de esta subvención. Cuarto,
comunicar al área correspondiente, Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, el final de las obras relativas a cada una de las anualidades previstas en la resolución que nos envían. Quinto, suministrar a la información a la administración toda la información que sea necesaria y que nos haya sido requerida. Estos son los requisitos que aparecen en esta resolución. Pero, como ya he comentado, que las bases reguladoras vigentes están en la anterior resolución, pues a mayores también son estos que tenéis ahí y que no vamos a comentar, ahí os quedan, son obvios, ¿no? Someterse a las comprobaciones, conservar todos los documentos, ejecutar, justificar la ejecución con las facturas y con aquellos documentos bancarios de pago que justifiquen que se han abonado, etcétera, etcétera. Ahí las tenéis, no hay que pararse demasiado. Y pasamos ya a ver qué edificios pueden ser objeto de estas ayudas. Bueno, pues las viviendas unifamiliares en todos sus tipos, ya sean aisladas o, como dice textualmente la resolución, agrupadas en fila, los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, lo que vulgarmente conocemos todos como edificios de vivienda, y por último, viviendas incluidas en esos edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, es decir, viviendas dentro de edificios de viviendas. Vamos a ir viendo los requisitos que tienen que cumplir cada una de ellas. Bueno, pues las viviendas unifamiliares, para las que se solicite la ayuda de este programa, deben cumplir estos dos requisitos. El primero, estar finalizado antes del 2006, con un eximente, y es que no hay por qué exigir este requisito en el supuesto de que esa vivienda habiten personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y segundo requisito de la unifamiliar, que constituyan el domicilio habitual y permanente de sus personas propietarias, usufructuarias o arrendatarias en el momento de solicitar la ayuda. Deciros, porque esto lo vamos a estar viendo ahora en el resto de tipología de edificio que puede acceder a la ayuda, que la circunstancia de estar finalizadas antes de 2006 se puede acreditar mediante escritura pública, nota simple registral o consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales, y que la constitución de domicilio habitual, bueno, pues se puede obviamente demostrar con el empadronamiento, así de sencillo, ¿no? También deciros, porque veis ahí ese personas en amarillo, que aunque usan el plural, obviamente con que se trate de una de ellas, ya podemos acogernos a esos eximentes, ¿no? Bien, requisitos de los edificios de viviendas. También estar finalizados antes de 2006 con la misma circunstancia, ¿no? Que no se exige este requisito si habita una persona con un grado de discapacidad mayor o igual a ese 33%. Edificios de viviendas que por lo menos el 50% de esa superficie construida sobre rasante, excluidas a plantas bajas o plantas inferiores con usos compatibles, bueno, pues incluso excluidas estas, por encima de la rasante debe haber al menos un 50% de superficie de uso residencial vivienda. Y tercero, que por lo menos el 30% de las viviendas constituyan el domicilio habitual. Este último caso no se tendrá en cuenta en dos circunstancias que son más que obvias, ¿no? Pues cuando sea propietario único y tenga que realojar a todos esos inquilinos para realizar las obras, o cuando en ese inmueble haya una persona con discapacidad que precisamente por ese problema de accesibilidad en las zonas comunes se encuentre confinada en su vivienda. Pues en estos dos casos nos podemos eximir de ese tercer punto. Y los requisitos de las viviendas, edificios de viviendas, como dice ahí, leo para que ese pequeño trocito primero es textual y es indicativo de la jerga que usa esta resolución, pues las viviendas ubicadas en edificios de viviendas para las que se solicite de forma independiente la ayuda de este programa, fijaros, y es bastante nítido lo que quiere decir, deberán estar finalizadas antes de 2006. Aunque nos exigirá este requisito, como ya sabemos, si se encuentra ahí una persona con un grado de discapacidad igual o superior a ese 33. Y también constituir el domicilio habitual y permanente de sea propietario, usufructuario o arrendatario. Y llegamos ya a las actuaciones. Bien,
¿Cuáles son las actuaciones subvencionables? No vamos a encontrarnos ninguna sorpresa, pero las vamos a ver porque como podréis ver, casi todo aquel tipo de actuación, por pequeña o por compleja que sea, está incluida. La instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas, automatismos para la apertura de puertas, incluso incorporando mecanismos motorizados u otros dispositivos de accesibilidad, así como cualquier otra medida de accesibilidad que facilite la autonomía y la vida independiente de esas personas que pueden tener la movilidad reducida. Por ejemplo, aquí se incluyen los sistemas de apertura y control de accesos que se hallen a una altura eh, superior al 1,40 m, pues hay que recolocarlos, por ejemplo, ¿no? Segundo, la instalación o dotación de productos de apoyo tales como grúas o artefactos análogos, así como sistemas tecnológicos de guiado que permitan el acceso y el uso por parte de esas personas con discapacidad a zonas y elementos comunes del edificio, como podría ser una zona de piscinas, los jardines, las zonas deportivas u otros similares. C. La instalación de elementos de información o de comunicación o de aviso que permitan la orientación en el uso de escaleras, ascensores y en el interior de la vivienda. ¿Qué pueden estar incluidos aquí? Pues señales luminosas y visibles, vibrotáctiles o sonoras. En particular, la instalación de elementos que mejoren la seguridad y la accesibilidad en el uso de los ascensores. Y aquí insiste mucho tanto el plan estatal como la resolución. Los ascensores son vitales, ¿no? Es un problema que hay que resolver, ¿no? Cuarto, la instalación de productos de apoyo a la audición para la accesibilidad en el entorno, como pueden ser los bucles magnéticos, también llamados bucles de inducción. ¿Qué es esto? Para que nos entendamos, pues es una ayuda importantísima para los usuarios de audífonos. En un sistema de sonido que transforma la señal de audio en un campo magnético que luego captan los determinados audífonos, ¿no? Entonces, para la gente con esos problemas de audición es fundamental. Quinto, me parece ya, la instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior. No hace falta explicar de qué estamos hablando. Son videoporteros, por ejemplo, videoporteros que proporcionen esa información visual y auditiva tan importante, ¿no?, entre el interior de la vivienda y la persona que pretende acceder desde fuera. La instalación de dispositivos de alarma en el ascensor que garanticen ese sistema de comunicación visual, auditiva y bidireccional para casos en los que, bueno, pues a uno le puede entrar el pánico, ¿no? Para casos de emergencia o atrapamiento. La instalación domótica y de otros avances tecnológicos para favorecer la autonomía personal de las personas mayores o con discapacidad, o que tengan discapacidades transitorias porque nos hemos roto una pierna, porque llevamos los niños en brazos. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Cualquier intervención, estamos ahí en la penúltima, que facilite la accesibilidad universal en el espacio interior de las viviendas o en los propios edificios y sus vías de evacuación. ¿Qué se incluye aquí? Pues todas aquellas que sean necesarias para hacer de esa vivienda una vivienda accesible, tanto si hay que ampliar los espacios de circulación, como si debemos mejorar y adaptar baños y cocinas, o cualquier otro tipo de adaptación necesaria dentro de la vivienda para que las personas se puedan desplazar por ella y realizar las funciones vitales de forma autónoma. Y por último, cualquier intervención que mejore el cumplimiento del documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad. Y aquí vuelven a insistir, sobre todo la instalación de elementos que mejoran la comunicación vertical, como son los ascensores. Requisitos de las actuaciones. Bueno, no pueden estar iniciadas con anterioridad al 1 de enero de 2022, ni finalizadas en el momento de publicarse esta resolución, es decir, ni finalizadas este pasado viernes. Y segundo, las actuaciones que estamos pretendiendo en estas viviendas y en estos edificios de viviendas deben contar con el acuerdo de la comunidad de propietarios y, por supuesto, con todas las autorizaciones administrativas correspondientes. ¿Cuál es la cuantía subvencionable máxima? Esto es siempre importantísimo, ¿no? Porque pues, es la raíz del problema, ¿no? Que la gente no tiene a veces acceso a estas ayudas porque, bueno, pues no hay liquidez suficiente. Pues ahí lo tenéis, ¿no? Para actuaciones en viviendas unifamiliares, 12.500 euros por vivienda. Para actuaciones en edificios de viviendas, 9.000 euros por vivienda y 9.000 euros por metro cuadrado de aquella superficie de local comercial o análogo implicados en la actuación. Y para actuaciones en viviendas de edificios de viviendas, 6.000 euros por vivienda. En los tres casos se puede incrementar hasta 15.000 si reside una persona con discapacidad
y hasta 18.000 si se acredita ese grado de discapacidad igual o superior al 33%. También, en todos los casos, el porcentaje, perdón, esta cuantía se puede incrementar en 3.000 euros más por vivienda si esas viviendas o esos edificios tienen algún tipo de protección. Y por último, está tasado. Lo cierto es que siempre tiene que estar tasado, si no esto sería un descontrol. Bueno, pues el total no puede superar el 60% del coste íntegro de la actuación, que se puede incrementar hasta un 80% en la vivienda o el edificio si reside una persona con discapacidad o mayor de 65 años. Como podéis ver aquí, para los cómputos, en algunos de los casos es necesario el multiplicar por número de viviendas o por locales. Bueno, pues entonces esta llamada que tenéis ahí abajo de atención es importantísima. Y dice, y leo, para la determinación de la cuantía de la ayuda de cada vivienda, para la determinación de la cuantía de la ayuda, cada vivienda debe contar con su referencia catastral propia. ¿Por qué? Porque si no, en otro caso, a efectos de computar la ayuda, se computa como que el edificio es una única vivienda. Fijaros la de dinero que podemos perder por el camino si no tenemos las viviendas con sus referencias catastrales, ¿eh? Ojito. Bien, ¿qué costes son subvencionables? Bueno, pues, cómo no, el coste de ejecución de las obras, pero también puede incluir los honorarios de los profesionales intervinientes, el coste de redactar proyectos, que es el caso, informes técnicos y certificados necesarios, y así como los gastos de tramitación administrativa y tributos, todos ellos siempre que estén debidamente justificados. Deciros que no están incluidas, aunque pudiera parecerlo, ni las licencias ni las tasas. Bueno, y vamos a pasar ya a un apartado relativo un poquito a la tramitación. Eh, Dejadme leer aquí, que parece que hay una duda. En el caso de una reforma en un baño para cambiar una bañera para ducha, ¿sería subvencionable? Por supuesto que sí. Las adaptaciones de baños para hacerlos accesibles a personas pues, con movilidad reducida en función de su edad o de cualquier otra circunstancia temporal o porque están en silla de ruedas, se pueden incluir. Os iba a decir que podéis hacer este tipo de consultas ahí en el apartado de preguntas y respuestas, y bien aquellas que estén más relacionadas con la tramitación, teniendo en cuenta que nosotros no somos partícipes del proceso, lo realiza todo el IGUS. Lo cierto es que bueno, ese tipo de consultas más relativas a la tramitación preferiría que se lo hicierais directamente al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Bien, en relación a la tramitación, lo primero que os tengo que decir es algo muy interesante y que tenéis ahí, ¿no? Y es que aquellas personas o entidades que hubieran presentado una solicitud en la convocatoria anterior, en la de 2022, y les hubiera sido denegada por agotamiento de crédito, obviamente siempre que no modifiquen los términos de la solicitud y no estuviera finalizadas las obras el viernes pasado, pues no tendrán que aportar la documentación complementaria ya presentada en aquel momento con esta nueva solicitud 2023. Excepto, obviamente, el certificado de inicio de las obras si no lo hubieran presentado e indicar el número de expediente que nos han enviado en la resolución. Bien, en estos supuestos que acabo de citar, y esto también es importantísimo, se entenderán válidas las declaraciones responsables y las comprobaciones de datos contenidas en la anterior documentación complementaria. Únicamente que si ha habido modificaciones en las personas solicitantes, pues habrá que entregar tantos anexos 2 nuevos como sea el caso. O si los certificados de empadronamiento hubieran caducado, pues habrá que entregar unos nuevos, ¿no? Y último asunto que no está aquí recogido, pero que es también muy interesante, y es que no será necesario aportar nunca aquellos documentos que ya hubieran sido presentados con anterioridad por la persona interesada, por el solicitante, ante cualquier administración. Llega a indicar en qué momento se hizo y ante qué administración para que sea suficiente, ¿no? Dejadme echar un vistazo. ¿Sabéis si es necesario presentar el certificado de empadronamiento de todos los pisos de un edificio de viviendas, de todos aquellos en cuya vivienda hay actuaciones? Sí. Pero es algo que, ya digo, no quisiera ser pesado, que deberíais cotejar con el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, pero yo creo que la respuesta es sí. Bien, dentro de la documentación complementaria vamos a citar
Bueno, pues nuestro interés aquella que es más técnica, ¿no? Pues ahí la tenéis. Por un lado, el proyecto de las actuaciones que se van a realizar. Por otro lado, el presupuesto o presupuestos de las empresas que realizarán las actuaciones, que ejecutarán las actuaciones suficientemente desglosados. ¿Por qué dice presupuesto o presupuestos? Porque ya sabéis que cuando el importe correspondiente a las actuaciones de obra supera los 40.000 euros, o si trata de servicios y suministros superando los 15.000 euros, IVA siempre excluido, hacen falta 3 presupuestos, no llega con uno. Si estamos por debajo de esos 40.000 o 15.000, nos llegará con uno. Y tercero, el certificado de inicio de las obras. Esa nota habla de una situación un poco pintoresca sobre la que ahora vamos a hablar y que aparece en la resolución y dice: si la naturaleza de la intervención no requiriera de proyecto ni de memoria técnica, llegará con informe técnico. La verdad es que llega un momento en que yo no sé qué es informe técnico ni qué es memoria técnica, pero bueno, vamos a intentar escudriñar un poquito este asunto ahora mismo. Bien. Como acabo de decir, y luego volveré a echar un vistazo a esas dudas que nos estáis planteando, como acabo de decir, fijaros, esto es literal, lo que recoge ahí en relación a la documentación, ¿no? Proyecto de las actuaciones que se van a realizar, y luego dice: en caso de que no sea exigible, yo no sé cómo no es exigible, pero bueno, será necesario justificar en una memoria suscrita por persona técnica competente la adecuación de la actuación al CTE y demás normativa vigente. Bueno, ¿cuál es el criterio del IGUS consultado sobre este extraño asunto de proyectos, memorias e informes? Dicen ellos, puede servir una memoria para justificar la subvención, si bien puede ser necesario proyecto para solicitar la licencia de obras. Bien, pues esto hay que aclararlo. El CTE es de aplicación, como ya sabéis, a todos los edificios nuevos, excepto aquellos de escasa entidad constitutiva, bla, bla, bla. Y también es de aplicación, es decir, también está dentro de su ámbito de aplicación todas las intervenciones en edificios existentes. Y estas engloban los cambios de uso, las ampliaciones y todo tipo de reformas. Lo único que no se considera intervención en edificio existente son las obras de mantenimiento. Es decir, las únicas que no están incluidas en el código técnico son las obras de mantenimiento. ¿Qué significa todo esto? Es como en la LOE, que cuando el código técnico habla de edificación o edificios, se está refiriendo a todo ese tipo de obras, es decir, a todas las reformas, a todas las que estamos solicitando para esta ayuda. Y en esos casos, ¿qué significa? Que deben tener proyecto, porque el código técnico lo dice. Todas aquellas obras de edificación o en edificaciones requerirán proyecto. Es decir, lo único que no requiere proyecto y que podría ir con memoria, informe o lo que sea, eh, al menos en relación a la normativa básica de edificación, la urbanística en este caso la dejamos a un lado, serían las obras de mantenimiento. Esas sí que podrían ir con informe o con lo que fuere. Entonces, todas estas, bueno, si estamos hablando de cambiar igual un plato, una bañera por un plato de ducha, pues sí que probablemente llegaría como informe, pero el 95% de las obras que se van a recoger bajo el paraguas de esta resolución requerirán proyecto. Bien, vamos a hablar de qué pasa con el técnico competente, ¿no? ¿Qué es eso? Bien, eh, vamos a hablar en relación a redactar la documentación técnica para solicitud de ayuda, porque en relación al proyecto para solicitar licencia no hay ninguna duda, es decir, requiere un arquitecto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que igual para solicitar la ayuda nos llevamos alguna sorpresa. Entonces vamos a echar un vistazo, ¿no? Ahí lo tenéis como lo cita ya en informe y luego tenéis esos 2 artículos de la LOE. Bueno, la LOE es quien determina esas titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos, dirección de obra o dirección de la ejecución de obra en obras de edificación, en especial en sus artículos 10, 12 y 13, y lo hace en función de los usos de los edificios, diferenciándolos según el apartado 1 del artículo 2, que ahí tenéis. Hay 3 grupos, el que nos interesa es A. Así las actuaciones de accesibilidad que se recogen en esta resolución se permiten exclusivamente en las viviendas y edificios de viviendas, los cuales, a causa de dicho uso residencial vivienda, quedan encuadrados, como podéis ver, dentro del apartado 1, letra A, de ese artículo 2 de la LOA. Ahí lo tenéis, residencial en todas sus formas. Y
cuyos técnicos competentes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obra de edificación son los arquitectos y arquitectos técnicos. En consecuencia, atendiendo al alcance de la obra, la mayoría de ellas van a requerir de proyectista al arquitecto, algunas, como podría ser esa sustitución de bañera por plato ducha, podría ser un arquitecto técnico. Pero hablamos ya del proyecto para la licencia, ¿eh? Bien, dejadme echar un vistazo. Solo recibirán subvención las viviendas que son domicilio habitual, el resto no. Pues es obvio, ¿no? Lo acaba de decir bastante claro. Si es un requisito, si era un requisito, ahora podemos ir dar marcha atrás dentro de un rato, hay que cumplir los requisitos. Si alguno no se puede cumplir, la respuesta es no. ¿Vale? El tema de la comprobación del certificado no lo realiza el IGUS directamente, no sé de qué certificado hablamos. Si hablamos del de empadronamiento, pues hay que justificarlo, lo tenemos que justificar nosotros, ¿no? ¿Es necesario entregar la comunicación previa en el momento de la solicitud? Bueno, si existe, hay que entregarla, hay que entregarla. De todas maneras, esas son cuestiones administrativas, que os cogéis el articulito de la documentación complementaria y ahí aparecen todos, desde los DNIs de la representación hasta todo tipo de cosas, ¿no? Vamos con la tramitación y resolución, es la típica para estos casos. Como sabéis, una vez hemos presentado la solicitud, si no reuniera los requisitos, por incompleta o incorrecta, nos darían 10 días para subsanar. Suponiendo que lo subsanemos y tras que ellos lo comprueben, se emitirá un informe de cumplimiento de requisitos y elevan la propuesta de resolución. Ahí es donde tienen, y lo vimos antes, un máximo de 3 meses para resolver y notificárnoslo. Nosotros luego tenemos 10 días para aceptar y, si no nos gustara esa resolución, podemos interponer un recurso de alzada en el plazo de un mes. Esa resolución indicará las actuaciones subvencionables, su coste, la cuantía de la subvención concedida y, por supuesto, y esto hay que cumplirlo siempre, las condiciones que se deberán cumplir para la ejecución de la obra, así como su plazo de finalización. No lo olvidemos, esto es contractual. Si queremos que luego, al final, al justificar la obra, nos hagan la transferencia a nuestros clientes, a los beneficiarios, hay que cumplir las condiciones de ejecución y los plazos. Con la justificación y con el pago, bueno, pues las personas y las entidades beneficiarias deben, por supuesto, comunicar al IGUS el final de las obras relativas a cada una de las anualidades en un plazo máximo de 15 días, acompañando bueno, de esta documentación que tenéis ahí, ¿no? El certificado de inicio de las obras, la memoria económica justificativa de esas actuaciones, que, cómo no, contendrá la relación clasificada de gastos, con las correspondientes facturas o documentos de valor probatorio y, por supuesto, con los documentos que justifiquen que hemos abonado esas facturas, ¿no? Memoria explicativa de las obras realizadas, las fotografías, esos 3 presupuestos, si es el caso, si pasamos de esos 40.000 o esos 15.000, y la licencia de obras. Y con la comunicación final, todo lo anterior y a mayores, como no, el certificado de finalización de obras y certificados correspondientes a las autorizaciones administrativas de las instalaciones que lo requirieran. Bien, modificación, denegación y pérdida. Aquí vuelvo a hacer otra pequeña llamadita. ¿Por qué? Porque las causas de pérdida de subvención no aparecen en esta resolución, pero están en las bases reguladoras del año pasado que siguen vigentes para este caso. Bueno, pues lo primero, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de esa subvención, así como la obtención concurrente de otras subvenciones no permitidas o no compatibles, podría dar lugar a la modificación de la resolución, incluso a que nos la revocaran si hubiera sido otorgada. Será ya no solo modificación, ya va empeorando la situación, será causa de denegación de esa solicitud el incumplimiento de los requisitos exigidos, por supuesto, en esta resolución, en las bases reguladoras de la resolución del año pasado y en el vigente Plan Estatal de Acceso a la Vivienda. También serán denegadas aquellas solicitudes, y esto es obvio, ya lo hemos dicho desde el principio, que no dispongan de cobertura presupuestaria por no haber entrado en plazo, por haberse agotado el crédito antes, ¿no? Y por último, ya digo, traído de las bases reguladoras del año pasado,
será causa de pérdida de subvención el incumplimiento de las condiciones de los beneficiarios, la no comunicación al órgano gestor, en este caso LIGUS, de cualquier modificación de las circunstancias que eran determinantes en el momento de reconocernos esta ayuda, y por último el incumplimiento o la falsedad en las condiciones requeridas para el otorgamiento de la subvención. Otra llamada importantísima que hay que tener en cuenta, y la tenéis ahí abajo: la pérdida del derecho a la percepción acarrea reintegrar aquellas cantidades que ya nos hubieran sido abonadas. Mucho ojito con esto, ¿eh? Ahí. Bien, a veces me lío ahí con los clics, disculpadme. Las personas o entidades, si no son personas físicas beneficiarias de este programa, podrán compatibilizar estas ayudas con cualquier otras subvenciones concedidas para el mismo objeto procedente del IGUS u otras administraciones, obviamente, siempre que el importe de ellas no supere el coste total de las actuaciones, es decir, no se puede ganar dinero con las ayudas, y por supuesto siempre que esas otras ayudas también declaren la compatibilidad con estas, ¿no? Bien, antes de pasar a este último apartadito, en donde quiero comentar varias cosas en relación al cumplimiento, dejarme echar otro vistazo a las dudas. La justificación de las facturas y final de obra será una vez que concedan la subvención. Bueno, aquí depende de cómo se plantea cada uno el acceso a la subvención. Eh, las comunidades, imaginémonos, no tienen el dinero suficiente, pero saben que si le dan la subvención, eh, hacen la obra. Bueno, pues contratan a la persona que les redacte y les prepare esta documentación, ya sea administrativa o técnica, y dicen: si me dan la subvención, rematamos toda la documentación técnica, solicitamos licencia, etcétera, etcétera. Y por supuesto, que la subvención se concede primero y luego se ejecuta. Eso es lo lógico, salvo que queramos ir por libre. Segundo, en el caso de usos compatibles, que también están subvencionados, ¿cómo se justifica el hecho de que estén ocupadas? Bueno, el hecho de ocupación de las oficinas no aparece recogido en esta resolución. Mm, Yo creo que esto es algo que hay que consultar con el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Si se mejora la accesibilidad de una parcela para poder acceder a la vivienda a través de ella, es decir, peldaños y equipamientos, requiere proyecto o informe. Aquí vamos a entrar ya en el terreno, iba a decir, de lo esotérico, aunque está bastante claro. Mm, Todo aquello que implica ejecutar obras, por regla general, lo que es reformar, requiere proyecto, lo acabamos de ver. Salvo que se puedan considerar obras de mantenimiento. Ya que estamos hablando de esto, y si somos capaces de saber cuáles son obras de mantenimiento, ya sabremos que el resto de obras requieren proyecto. Otra cosa es lo que nos vayan a exigir en cada ayuntamiento, que hay 313 y cada uno hace un poco la guerra por su cuenta. Pero si queremos ser estrictos y saber que las obras de mantenimiento no requieren de proyecto, el recto sí, aparecen sustanciadas las de mantenimiento y conservación en el reglamento de la ley del suelo de Galicia. Al final, en definiciones, aparecen muy claritas cuáles son las obras de mantenimiento. Así que ahí sí podemos mirarlo y así lo tenemos claro, ¿vale? Sí. Si mejoro peldaños y pavimentos, pues habría que ver, a lo mejor es mantenimiento y no requiere proyecto, pero bueno, habría que ver cada caso concreto, ¿no? En el apartado de la documentación complementaria no veo que se requiera el padrón de los habitantes de la vivienda, sí la nota registral para acreditar la propiedad. Bueno, yo he dicho que se requeriría, ahora no lo recuerdo exactamente, podemos dar marcha atrás, aunque yo creo que esto lo podemos ver más adelante. Eh, El certificado de empadronamiento yo creo que era para las personas, vamos a ver, vamos a echar un vistacillo, donde estaban los certificados de empadronamiento. Tampoco quiero ser yo quien no comente bien estas cosas. ¿Dónde estaba la justificación? Los certificados de empadronamiento son fundamentales para el requisito de constituir el domicilio habitual y permanente, que cuando menos lo tenemos en viviendas unifamiliares y en viviendas pertenecientes a edificios de viviendas. Está bien claro, si no, ¿cómo vamos a demostrar que estamos viviendo o residiendo ahí? Pues claro que sí. En esos casos, lo acabo de decir, ¿cómo se pueden acreditar
¿Qué es nuestro domicilio habitual o permanente? Con el certificado de empadronamiento, de ahí que nos lo pidan, ¿no? Bueno, me vais a disculpar, pero voy a pasar ya, luego he hecho otro vistacito. Voy a pasar ya a hablar de un par de detalles que considero importantes, ya que estamos hablando de accesibilidad, ¿no? Sobre todo, al margen de todo ese tipo de esa panoplia de obras que pueden acceder a la ayuda, lo cierto es que en España, en edificios de vivienda, se están dando dos tipos de obras, sobre todo. Las obras para salvar grandes desniveles entre plantas relacionadas con ese recorrido desde la vía pública hasta cada una de las viviendas y que consisten sobre todo en la instalación de ascensores en edificios que no lo tienen, y otras obras para salvar pequeños desniveles y que consisten normalmente en la supresión de barreras en el portal, ¿no? Que suele ser la construcción de rampas, la bajada de ascensor a cota cero. Bien, estas suelen ser los dos tipos de obras. Lo digo porque ahora vamos a hablar de intervenciones y así ya sabemos de qué estamos hablando. Pero a mí también me gustaría hacer una crítica porque entendemos que el modelo de subvención por objetivos, esto no lo sé, este modelo de subvención, estas ayudas son café para todos. El modelo de subvención por objetivos suele ser más razonable, ya que puede evitar que se realicen intervenciones que alcancen un nivel inferior al practicable cuando podrían llegarse a acceder a conseguir el nivel accesible sin demasiado esfuerzo, ¿no? A veces somos un poco cutres. Y entonces, de ahí que pueda resultar más interesante, ya digo, aunque estas subvenciones no lo recojan, el de subvención por objetivos. Y acabo con algo interesantísimo, que es ver cómo se cumple la accesibilidad cuando intervenimos en edificios existentes. Antes quiero hacer tres llamaditas. Antes de entrar con esto que vamos a ver aquí, que es fundamental, quiero hacer tres llamaditas. La primera, antes las condiciones básicas de accesibilidad había que andarlas buscando por los DDBs. Lo cierto es que son las que se hallan en el documento básico SUA tanto del 1, la sección 1 hasta la 9, y otras muchas que están perdidas por el medio del DBSI y que a día de hoy están sustanciadas en la tabla 1 del documento de aplicación del DA-DB SUA 2. Interesantísimo documento. Pero es un interesantísimo documento que utilizamos mal y que por eso el Ministerio se está planteando muy en serio si eliminarlo. Primero, porque la flexibilidad la entendemos como infinita y no es infinita. Es decir, fijaros qué estupidez es que cualquier edificio nuevo, yo voy y cumplo la accesibilidad sin problemas, y sin embargo, una intervención cuyo único y principal objetivo es mejorar la accesibilidad, normalmente nos largamos ahí la coletilla de, por un criterio de flexibilidad, no hay que cumplir accesibilidad, cuando es el único objetivo de nuestro proyecto. Bueno, pues eso es un absurdo. Es un absurdo que hay que eliminar, ¿no? Y segundo es que estamos utilizando nosotros, nuestros clientes, que pueden ser conocedores, el DA de BSUA 2 como un catálogo, y no puede ser. Mira, es que aquí pone que se pueden poner plataformas salvaescaleras, entonces yo lo que quiero es poner eso y se acabó. No, a ver, la accesibilidad, el DA SUA 2 no es un catálogo, la accesibilidad se cumple de un modo jerárquico, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Así que vamos a ir echando un vistazo a estos niveles de cumplimiento. Primero, cuando una intervención en un edificio existente afecta a las condiciones de accesibilidad, como norma general se deberán cumplir todas y cada una de las condiciones básicas de accesibilidad contenidas, como he dicho, en el DBSUA y en el DBSI, que están en la tabla 1 de ese DA DBSUA 2. En ningún sitio dice no tiene usted que cumplir accesibilidad. Entonces, como norma general, hay que cumplirlas todas. Y ahora vamos a ver cómo se puede ir bajando de escalón de una forma jerárquica. Bien, con sentido. Este primer nivel de cumplimiento total es lo que siempre se ha entendido como un nivel accesible y es válido al 100% para usuarios en silla de ruedas. Vamos ahora con el nivel 2. Cuando se justifique, no se informe, no, se justifique que no es viable que en ese proyecto se pueda alcanzar la plena adecuación a esas condiciones básicas de la tabla 1, se podrán admitir las tolerancias, las tolerancias admisibles que se hallan en la tabla 2. Pero para ello hay que justificar la inviabilidad. Hay 4 tipos de inviabilidad: la urbanística, la técnica, la económica y la de protección del patrimonio, que nos puede decir usted ahí no puede tocar. Bueno, pues si por alguno de estos métodos justificamos la inviabilidad, podemos
entre comillas, pasar de las exigencias de la tabla 1 a las de la tabla 2. ¿Quedó claro? Este nivel es lo que se ha conocido más o menos siempre como practicable y permite la movilidad ya no de todos los usuarios de silla de ruedas, pero sí de determinados usuarios de silla de ruedas. Dos coletillas fundamentales a este nivel 2. Pues que estas tolerancias son asimismo los criterios de flexibilidad de aplicación, es decir, ya veis que la flexibilidad está tasada, no es infinita. Y algo muy importante, y es que esta tabla 2 establece el límite de tolerancia dentro del cual se puede dar por válido un estado actual de un edificio o de un mueble que se va a reformar. Es decir, no tiene por qué llegar a ser la tabla 1. Este nivel, entre comillas, practicable, lo podemos dar por válido en un estado actual, ¿vale? Bien, pero obviamente, lo dicho, como estamos hablando sobre intervenir sobre lo construido, pues resulta que a lo mejor tampoco es viable alcanzar esa tabla 2. Bueno, pues cuando se justifique en el proyecto, y ya acabo de, insisto, urbanística, técnica, económicamente o por un motivo de protección del patrimonio, cuando se justifique que tampoco es viable alcanzar el nivel de esa tabla 2, se podrán admitir otras soluciones como estas que aparecen en esos 3 anejos del documento de apoyo que permitirán siempre, intentemos siempre, al mayor grado posible de adecuación efectiva, facilitando, eso sí, el acceso y la utilización de un edificio por el mayor número de diversidad posible de situaciones personales, pero no ya por los usuarios de silla de ruedas que de forma autónoma les va a ser imposible. Bueno, pues esta es la forma en la que hay que cumplir la accesibilidad. Os voy a poner un ejemplo sencillo y que se da a menudo. Eh, Aquel edificio que no tiene ascensor y se le pone ascensor. Pero a los inquilinos les gustan los 4 peldaños del portal y dicen, ay no, esos 4 peldaños los queremos. Ellos no saben que están cometiendo el error de su vida, pero es que aparte no se les permite, es decir, salvo que sean inviables de eliminar, sea imposible eliminar esos 4 peldaños, hay que quitarlos de ahí sí o sí. Es decir, el ascensor debe llegar a la cota 0, o si no, debe haber unas rampas y un sistema alternativo con el que salvar esos pequeños desniveles, tanto si son dentro como si es el peldaño de fachada, que a veces lo suele haber, uno o dos incomodísimos peldaños para aquellas personas que tengan ciertas discapacidades. Bien, y yo creo que hasta aquí todo lo que os quería contar. Si me dais un minutito más, vamos a intentar echar un vistazo a las posibles dudas. Si durante la obra surgen gastos imprevistos, ¿corren estos totalmente a cargo de los propietarios? Bueno, la verdad es que yo no sé qué pueden ser gastos imprevistos, ¿no? Eh, es casi imposible modificar el coste subvencionable que nos van a dar. Es decir, eh, sí que hay circunstancias bajo las cuales a veces se puede modificar el proyecto, por el medio hay que modificar la resolución y si parece lógico, yo creo que no hay ningún problema, pero en principio yo tendería a pensar que eso de los gastos imprevistos es un poco raro. ¿La licencia debería estar concedida a la hora de presentar la solicitud o sería suficiente con el proyecto? No. Hay que tener en cuenta que hay requisitos. Hay requisitos para solicitar la ayuda y requisitos para solicitar licencia. Y unos no tienen que ver con el otro. Yo puedo solicitar la ayuda sin tener licencia, porque yo puedo, como he dicho antes, yo puedo pensar, si no me dan la ayuda, no hago la obra. Tengo un gasto menor que puede ser el contratar los servicios técnicos de quien nos prepara esta documentación y que la asesoría nos prepare el resto de documentación que no sea técnica, pero para mí es inviable ejecutar la obra si no me conceden la subvención. Bueno, pues no hay que tener la licencia, no es obligatoria para solicitar. Para instalación de un ascensor, el grado del 33% de minusvalía que tiene que venir derivado de un problema de movilidad, por ejemplo, una mano o un ciego sin problemas de movilidad podría pedir subvención para el ascensor. Hay muchos tipos de minusvalía y y corresponde a un médico, no a nosotros, el decretar su grado, ¿no? Su porcentaje. Y no tiene que ser de un tipo, puede ser, hay muchos tipos de minusvalía y todos valen. No solo tiene que ser la física, también puede ser la cognoscitiva, ¿eh? Bueno, yo creo que en principio
no tengo pendientes más consultas. Al tener que atender a todos, si me he colado con alguna, me vais a disculpar. Sabéis que tenéis dos líneas de asesoramiento, una para los otros planes, para los otros programas de ayuda sobre ahorro de energía y eficiencia energética, y otro relativa a las ayudas a la rehabilitación, en donde podéis hacer todas las consultas que deseéis relativa a esta línea de ayudas a la accesibilidad. Si bien, como os he dicho antes, teniendo en cuenta que no intermediamos en la concesión de las ayudas, aquellas que tengan que ver con la tramitación, yo os pediría que se le hicierais llegar al IBUS, porque lo nuestro igual no es una opinión, no es una opinión eh, fetén. Bueno, agradeciendo que me hayáis aguantado todo este rato y esperando haberos contado algo que os haya resultado de interés, os doy las gracias por parte del colegio y de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación, y os deseo una feliz tarde de martes. Muchas gracias. Hasta luego.